Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Cerramos el día de ayer con el S&P 500 en rojo cayendo un 0.3%, sin embargo las mayores correcciones las vimos en el sector industrial con el Dow Jones cayendo más de un 1%. Hoy vamos a ver varias compañías que engloban este índice, ya que había estado marcando máximos históricos recientemente todos los días y vimos una fuerte corrección en la última sesión. Bastante sorprendente las acciones tecnológicas, que eran las que estaban encabezando las caídas en la apertura del mercado. Sin embargo, fíjense cómo el Nasdaq cerró un 0.2% al alza. Esto lo vamos a ver en un momento en el mapa de calor del S&P 500. Vamos a estar comparando varias constructoras de casa que estuvieron corrigiendo con fuerza. Vamos a ver cuál de ellas me parece más interesante. Sector de lujo, sector también de ocio, específicamente cruceros. Hay una compañía que ya hay algunas operaciones con opciones interesantes, lo vamos a comentar. Y después vamos a ver compañías más del sector financiero que corrigieron también con fuerza. Una de ellas casi un 10% para ver si representan oportunidades de compra. En todas estas compañías, como siempre, vamos a hacer análisis técnico y fundamental, viendo dónde está el fair value o valor intrínseco, valuaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y las zonas de compra desde el punto de vista técnico. Sin más, vamos a comenzar. Como vemos en el mapa de calor del S&P 500, sorprendentemente compañías de semiconductores encabezaron una subida con Nvidia más de un 3% y Broadcom casi un 5%. Micron también, que llevaba 2 sesiones desastrosas, subió un 1%, bastante plana. Pero bueno, al menos no arrastró los mercados como venía siendo costumbre en las sesiones de esta semana. Por otra parte, vean, sector financiero, muchas compañías en rojo, sector cuidados de la salud, muchas compañías en rojo. También podemos ver que sectores, bueno, yo diría un poco más laterales, como el consumo cíclico, también la mayor parte de las compañías cayeron. Así que bueno, más allá de las compañías semiconductores y tecnológicas, el resto del mercado estuvo bastante mal durante la sesión. Por eso vimos que el Nasdaq estaba subiendo y el resto de los índices cayendo. Bien interesante el tema del S&P 500, encontró soporte perfecto en la media móvil de 50 periodos. Sin embargo, el Nasdaq, a pesar de la recuperación, segunda sesión consecutiva por debajo de la media móvil de 50 periodos. También quiero comentarles rápidamente que SpaceX, vemos acá, la compañía de Elon Musk, perdió en algún momento de la sesión los mínimos históricos. Tampoco es que tengamos mucha historia, pero bueno, sí perdió los mínimos de salida a bolsa. Llegó a estar cotizando en $145 en un momento de la sesión, cuando su primera cotización anterior había estado en torno a 149. Así que por el momento la tendencia es bastante débil en este activo. Vamos a empezar hablando del Dow Jones y después vamos a movernos a algunas compañías individuales. Vamos a empezar hablando del Dow Jones, el famoso índice industrial, que tuvo una corrección de más del 1% durante la sesión. Luego, como le comentaba al principio del video, de marcar máximos históricos recientemente. Podemos ver que este es un ETF, yo diría muy popular en bolsa, sin duda, maneja más de 44 billones de activos. Estamos utilizando el ETF con ticker symbol DIA. Como podemos ver, también tiene un spend ratio de 0.16%, no es demasiado alto y da dividendo del 1.38%. Una cosa que me gusta mucho del Dow Jones y específicamente este ETF es la diversificación que tiene. Fíjense, 27% sector financiero, 19% tecnología, 18% industrial, 12% cuidados de la salud, 11% consumo cíclico, 4% consumo defensivo, 3% materiales básicos, 2% energía y casi 2% communication services. Como pueden ver, realmente si buscamos diversificación más allá de sectores tecnológicos, creo que es un ETF bastante válido. Dentro de las 10 compañías que son el principal holding de la misma, Goldman Sachs, Caterpillar, United Health Group, Microsoft, Alphabet, Amgen, Visa, American Express, Home Depot y Sherwin-Williams, que nuevamente, como pueden ver, muy diversificada en diferentes sectores. Pueden ver por acá en la gráfica de la misma que realmente no ha perdido absolutamente para nada la tendencia alcista. Y si nos vamos a una gráfica semanal, vemos que este es un activo también muy alcista de largo plazo. Cuando vemos correcciones por debajo de la media móvil de 50 periodos o correcciones a la media móvil de 200 periodos, suelen ser momentos de compra extremadamente positivos. Pero fíjense que en términos general, si usted quiere hacer dollar cost average en este tipo de activos, también es bastante válido. Yo diría también que si está buscando diversificarse y quiere armarse un portafolio de ETF, este es un activo muy atractivo también. Nuevamente yo utilizo el DIA. Este es el ETF, pero bueno, si usted quiere utilizar algún otro ETF que le dé seguimiento al Dow Jones, creo que también lo podría hacer. A continuación vamos a hacer una comparación de las compañías más grandes del sector de construcción de viviendas, que es un sector que ha estado muy bajista y durante la última sesión se llevaron muy buenas correcciones. Voy a empezar hablando por la compañía más grande de este sector, la cual es D.R. Horton, cayendo casi un 5%. Estas son compañías que a largo plazo han dado unos rendimientos excepcionales, lo vamos a ver en la gráfica, pero bueno, con la dinámica actual realmente han estado bastante golpeadas. Fíjense que en el caso también de D.R. Horton ya estamos cotizando muy por debajo del fair value valor intrínseco.
Es una compañía de 42 billones de dólares. De hecho, pertenece al S&P 500. Vean por acá que los múltiplos ya hay algunos bastante por debajo de los promedios históricos, aunque hay otros que me dicen que podemos ver un poco más de corrección. Por ejemplo, el ratio precio-venta todavía está ligeramente por encima de sus promedios históricos y el ratio precio-ganancia bastante por encima, aunque otros como precio-valor en libro y precio-flujo de caja ya están con bastante descuento. No tiene demasiada deuda, lo cual es bastante positivo. Da un dividendo de más del 1%, incrementan bastante este dividendo. Y vean además que se espera que el dividendo siga creciendo a un ritmo de más del 20% en los próximos años. Van a ver algo común en todas estas compañías y es que llevan par de años con caída en ingresos, luego de años excepcionales post-pandémicos. Pero vean que a largo plazo se espera crecimiento en todo el negocio. Especialmente me llama la atención este 17% de crecimiento esperado en ganancias por acción y 11% en flujo de caja. Que bueno, si comparamos múltiplos actuales versus expectativa de crecimiento, la verdad que se ven bastante interesantes. Vean por acá también algo muy interesante en DR Horton es la tendencia de largo plazo. Esta es una gráfica semanal. Pueden ver que la compañía va que es un cohete todavía. Aunque por supuesto cuando hemos tenido estas correcciones a la media móvil de 200 periodos, vean por acá, 2018, 2020, 2022, también 2025, fíjense que ahora también estamos muy cerca, a largo plazo siempre han dado retornos excepcionales. Yo diría que tal vez en el corto plazo podemos esperar algo más de corrección, de hecho si nos vamos a gráfica diaria lo vamos a ver. Los mínimos anteriores lo tuvimos en torno a los 137, 138, incluso 132 dólares. Que vean que en gráfica semanal corresponde más o menos con la media móvil de 200 periodos semanal. Así que bueno, si usted quiere ir acumulando DR Horton poco a poco, yo creo que es un buen activo mirando como una inversión a 5 o incluso un poco más largo plazo. Pero bueno, pareciera que la zona buena que nos podríamos dar más rendimiento en el corto plazo está en torno a los 138 dólares. Si quiere llevar su trading inversiones al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos las compras y ventas para los portafolios, compartimos estos portafolios todas las semanas, va a poder encontrar libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, análisis profundos a compañías, directo diario para miembros, servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días, también los cursos de análisis técnico fundamental, opciones financieras y temas generales de bolsa, y muy importante, acabamos de lanzar el Stock Tracker para darle seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo. Si se quiere unir, va a poder encontrar el link tanto en el comentario destacado como en la descripción de este video. Continuamos con las acciones de Lennar Corporation, la segunda mayor constructora de casas residencial de los Estados Unidos, desplomándose más de un 3.5%. Vemos que Lennar está incluso más barata que DR Horton si nos guiamos por el fair value o valor intrínseco, aunque es una compañía bastante más pequeña, 20 billones de capitalización de mercado. DR Horton es el doble de grande. Hay algunos múltiplos muy atractivos. Vean el ratio precio-valor en el libro de Lennar, ya está por debajo de 1. Esto significa que si vendemos todos los activos de Lennar menos la deuda, equivale a más dinero que su capitalización de mercado. Y además el ratio precio-ventas ya está a un 40% de descuento comparado con sus promedios históricos, al igual que el ratio precio-flujo de caja. Es verdad que el ratio precio-ganancia todavía está un poco alto, pero bueno, sigue estando también bastante por debajo del sector. La deuda no es muy alta, lo cual es positivo. El dividendo 2.4%, bastante bien, bastante más alto que DR Horton. Y vean también las estimaciones de crecimiento para los próximos años, está, yo diría, muy sólidas. De hecho, se espera que para el año que viene las utilidades vuelvan a crecer al 20%. Lo que le comentaba también, fíjense cómo los ingresos llevan 2 años cayendo, así que en el corto plazo estamos teniendo problemas. Pero pareciera que unos 5 años es una inversión bastante clara. Otra cosa interesante, si nos vamos a la gráfica semanal de Lennar, podemos ver que no es una gráfica tan limpia como DR Horton. Esto nos dice que es una compañía más volátil. Y fíjense que hemos tenido muchas rupturas de la media móvil de 200 periodos. Es verdad que después le hemos recuperado esta media móvil, pero bueno, sí es un activo que se comporta de una manera bastante más volátil. Así que bueno, si usted quiere empezar a comprar, yo creo que perfectamente podría ser una oportunidad de compra. En el corto plazo la dinámica sigue siendo bajista. Vean por acá como seguimos marcando altos y bajos decrecientes, lo cual me hace pensar que podríamos tener una mejor zona de compra en la parte baja de esta tendencia, tal vez precios ya por debajo de los 80 dólares. Así que bueno, este es un activo que me gusta, pero sin estar en sobreventa y sin estar en una zona tendencial clara, yo esperaría algo más de caídas. Continuamos con PulteGroup, otro de los gigantes en construcción residencial de los Estados Unidos. Recientemente ha superado Lennar en capitalización de mercado, 23 billones, aunque por ventas brutas Lennar sigue siendo mucho más grande. Además, estamos un 36% por encima el fair value de las acciones, tampoco estamos comprando con tanto descuento. También hay que mencionar que estamos todavía por encima de los múltiplos históricos de la compañía. Por ejemplo, el ratio precio-ventas
un 20% por encima de su promedio de 5 años. Nuevamente no estamos comprando con descuento. Las estimaciones de crecimiento son positivas, aunque para 2027 se sigue esperando caída en flujo de caja. Y vean cómo ingresos y ganancias cayendo este año. Así que bueno, por ahora yo esperaría, creo que es una compañía que al igual que Lennar y DR Horton, podríamos comprarlo un poco más abajo. Fíjense que buenas zonas de compra ha dado cerca de los 113, incluso 108 dólares. Y vean que también el RSI y el MACD me dicen que todavía no hemos caído lo suficiente. De hecho, el MACD todavía ni siquiera ha entrado en sobreventa y el RSI recién ahora perdió los 50 puntos. Yo diría que tal vez de las tres que hemos visto hasta ahora, esta es la que menos descuento tiene. Pueden ver aquí en la gráfica también que la tendencia de largo plazo sigue siendo muy positiva. La compañía ha tenido un desempeño excepcional los últimos años. Por eso, bueno, ahora no está tan en descuento, yo diría como las dos anteriores. Continuamos con las acciones de NVR, otra compañía bastante grande del sector, 17 billones de capitalización de mercado. Corrió un 4% durante la última sesión. Vemos que esta compañía no se ve tan barata, sobre todo por ganancias por acción o que por flujos de caja ya está por debajo del fair value. Hay algunos múltiplos que ya están bastante baratos comparado con sus promedios históricos, aunque otros no tanto como el ratio precio-ganancia. Yo diría que esta es una compañía que tampoco está tan cara, siéndole sincero. Podríamos argumentar que no está en tantos descuentos como Lennar o DR Horton, pero fíjense por acá que las estimaciones de crecimiento para los próximos años son bastante buenas. Cosa negativa, este 2026 se espera una fuerte contracción en los ingresos del 10% y también se espera caída en ganancias por acción y flujo de caja. Podemos ver por otra parte que la tendencia de corto plazo no ha sido muy positiva, ha estado con esta formación de altos y bajos decrecientes, aunque si nos vamos un poco más de largo plazo y ponemos la gráfica semanal, fíjense cómo la tendencia sí es claramente alcista. La primera impresión que tengo, sin tenerlas todas en el stock comparison, que lo vamos a hacer al final, es que no está en tanto descuento como las dos grandes del sector. Continuamos con Toll Brothers. Esta es otra constructora residencial, a diferencia de las anteriores, se enfoca sobre todo en vivienda de lujos. De hecho, por ejemplo, en el caso de Lennar, sus viviendas se venden en torno a los 450,000. En el caso de Toll Brothers, las viviendas promedio se venden mucho más cerca del $1.000.000. Es una compañía que está con bastante descuento si la vemos por fair value o valor intrínseco, aunque varios de los múltiplos siguen bastante por encima de su promedio de los últimos 5 años. Vean, por ejemplo, el ratio precio-ganancia, un 42%, ratio precio-ventas, 29%. También hay que decir que los múltiplos no están tan caros. PER a 10 veces, ratio precio-ventas cercano a 1, que comparado con el sector no se ve tan cara. Dividendo no es tan alto, aunque lo han incrementado bastante. Y vean por acá que para los próximos años se espera muy buena recuperación en ganancias e ingresos, aunque los flujos de caja cayendo los 3 próximos años. Así que bueno, a pesar de que la compañía realmente se ve a buen precio, las expectativas sobre todo del flujo de caja para los próximos 3 años yo diría que afecta un poco el rendimiento esperado. También podríamos decir que no hemos visto una corrección demasiado profunda. Las últimas veces que he entrado claramente en zona de compra ha sido con niveles de sobreventa por debajo de la media móvil de 200 periodos. Vean esta zona de aquí, esta zona de aquí. Vean como el RSI y el MACD ya estaban bastante sobrevendidos y ya estábamos por debajo de la media móvil de 200 periodos y ahora no estamos en ninguna de esas zonas. Así que bueno, yo diría que tanto desde el punto de vista técnico como fundamental podríamos esperar perfectamente caídas a la zona de los $130. Aquí tenemos las 5 compañías en el Stock Comparison. Recuerde que este es un reporte que tenemos en nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool. Todas son del mismo sector, misma industria. Por capitalización de mercado, DR Horton es el doble de grande de la segunda, así que es la compañía líder en el sector. Por fair value o valor intrínseco, todas se ven por debajo del fair value, aunque NVR se ve un poquito más cara. Y en cuanto a revalorización para el próximo año, los analistas están esperando más revalorización en PulteGroup y en Toll Brothers. También vemos que DR Horton 10% no está nada mal. En cuanto a múltiplos, realmente todas cotizan bastante baratas. Tal vez PulteGroup a 11 veces beneficios puede que esté un poquito más barata en cuanto a este ratio, aunque fíjense qué interesante el ratio precio-venta y precio-valor libro de Lennar, por debajo de 1 en ambos casos, realmente bastante atractiva. En cuanto a dividendo, Lennar da el dividendo más alto, 2.38%. Crecimiento en años anteriores, vemos que prácticamente todas han crecido a buen ritmo, aunque DR Horton y PulteGroup han tenido un rendimiento superior. Sobre todo llama la atención ese por 6 que ha hecho en ganancias PulteGroup. Crecimiento futuro, en todas se espera buen crecimiento. Lennar también muy buen crecimiento en ganancias por acción, al igual que PulteGroup. Crecimiento en ingresos, Toll Brothers, DR Horton y Lennar encabezan este listado. Muy importante también el tema de los márgenes. Recuerden que los márgenes les permiten bajar un poco más el precio de las viviendas. Y vean que casi todas tienen un margen neto por encima del 10%, excepto Lennar, que está en el 5%. Yo diría que esto es lo que más afecta a la compañía.
En cuanto a deuda, tampoco ninguna tiene una deuda excesivamente alta, lo cual es positivo. Entonces, como pueden ver, realmente tenemos resultados, yo diría, bien interesantes cuando lo comparamos. Si yo tuviera que decirme por una compañía y lo que está buscando es estabilidad en la industria, yo diría que D.R. Horton, siendo la más grande, viendo la posible revalorización, imagínense que está casi un 100% por debajo del fair value, sería mi elección. Si tal vez está buscando un poco más de rendimiento, asumiendo un poco más de riesgo, yo diría que tampoco es un riesgo excesivo, sería mi elección Lennar. Una de esas dos elegiría. Yo personalmente, viendo los múltiplos actuales, tal vez me iría por D.R. Horton, ya que es una inversión un poco más segura. A continuación vamos a movernos al sector de lujo, que también tuvo un día bastante bajista, y vamos a hablar de Hermès International desplomándose más de un 4%. Este es un gigante del sector, 164 billones de capitalización de mercado. Vean que sigue un poco cara si nos guiamos por fair value por flujo de caja, aunque por ganancias por acción ya se ve bastante barata. Cotiza con múltiplos un poco altos, 36 veces beneficios, 30 veces flujo de caja, aunque es verdad que es un múltiplo muy por debajo de los promedios históricos de la compañía. El dividendo ya está por encima del 1%, tampoco es demasiado alto, y vean que es una compañía que se sigue esperando un sólido crecimiento para los próximos años. Yo diría que el principal problema que tenemos con la compañía es que el crecimiento esperado, a pesar de ser bueno, no justifica los múltiplos actuales. Una compañía creciendo al 10% sus utilidades, cotizando a 36 veces beneficios, me sigue pareciendo cara. También 30 veces flujo de caja, cuando el flujo de caja libre se espera un crecimiento del 6% anualizado, nuevamente me sigue pareciendo cara. Si calculamos el retorno sobre capital invertido a largo plazo, no le voy a dar 51 veces futuros beneficios para una compañía que se espera que caiga por debajo del 10% de crecimiento. Me parece que es un múltiplo demasiado elevado. Le voy a dar, por ejemplo, 25 veces futuros beneficios. Vean que en ese caso el rendimiento sobre capital invertido está incluso por debajo de 4. Dándole un múltiplo de 30 veces a futuro, todavía el rendimiento sigue siendo del 7%. Mi impresión es que todavía podríamos esperar muchas más caídas en Hermès. Vean además que estamos viendo precios que no veíamos desde 2021. Así que, bueno, todavía yo diría que han pasado varios años y la compañía no se ha logrado recuperar del todo. Y en el corto plazo, fíjense que estamos en una zona clave. Si perdemos toda esta zona de los 1570 más o menos, que ha sido soporte recientemente, podríamos ver algo más de corrección. Yo por el momento no la tocaría, creo que Louis Vuitton sigue un poco más interesante, de todas formas la pondría en mi lista de seguimiento, ya que esta es una compañía muy importante dentro de este sector. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan Con por el el aumento del dinero. precio del petróleo, todas las compañías de cruceros y aerolíneas estuvieron corriendo. Una de las que más cayó fue Carnival Corporation, la mayor compañía de cruceros del mundo, por cantidad de buques y también por cantidad de pasajeros transportados. Vean que en el caso de Carnival sigue cotizando bastante por debajo del fair value valor intrínseco, 35 billones de capitalización de mercado. Hay algunos múltiplos que se empiezan a ver muy interesantes. El ratio precio-ganancias 11 veces y el ratio precio-ventas a 1.29, que es un descuento considerable con los promedios históricos y del sector. Vean por acá además que las estimaciones de crecimiento siguen siendo muy sólidas. Se espera que las ganancias por acción sigan creciendo a doble dígito, al igual que el flujo de caja. Por eso, bueno, se puede imaginar que con esos múltiplos y el crecimiento esperado, por eso el fair value nos da tan interesante. Pueden ver por acá además que la compañía desde los mínimos del 2022 no ha parado de subir. Y fíjense que la parte baja de esta línea tendencial ha sido una excelente zona de compra. Por eso una cosa que podríamos hacer es, en vez de ir y comprar acciones directamente, podríamos buscar operaciones con opciones para comprar paquetes de acciones más baratos. Por ejemplo, si seleccionamos el strike price 22.5, ¿qué significa esto? Que nos estaríamos comprometiendo a comprar un paquete de 100 acciones a 22.5. Tendríamos que invertir $2.250. Nos están dando $51 por ese contrato. Solamente tendríamos que invertir $225. Que bueno, si calculamos el retorno sobre capital invertido, se puede imaginar que nos va a dar un retorno bastante alto. Vean por acá, nos dan $51, invertimos 225. Faltan 44 días para la expiración de este contrato. Sería un rendimiento anualizado de casi el 200%. Si las acciones de Carnival terminan por debajo de los 22.50, tendremos que comprar
un paquete de 100 acciones, pero nos quedaríamos con nuestra prima de $51. Otro sector que tuvo bastantes problemas en la última sesión fue todo el sector de procesamientos de pago, con Global Payment desplomándose casi un 6%. Este es uno de los principales procesadores de pago del mundo, con casi 20 billones de capitalización de mercado. Vean por acá que tenemos algunos múltiplos muy baratos, el ratio precio-valor en libro ya por debajo de 1, el ratio precio-ventas por debajo de 2, con un 40% de descuento comparado con sus promedios históricos, y el ratio precio-flujo de caja cayendo por debajo de 10. Vean por acá que las estimaciones de crecimiento para los próximos años es bastante buena, el forward PER a 12. Vean por acá que los flujos de caja que genera la compañía son bastante impresionantes. Yo diría que esto es lo más impresionante, una compañía generando 3.5 billones de flujo de caja positivo, cotizando en 17 billones, en menos de 6 años podríamos recuperar nuestra inversión. Además, se espera que los ingresos también sigan creciendo en los próximos años. Como pueden ver, la gráfica no refleja las expectativas. De hecho, vean cómo la compañía no ha logrado romper esta tendencia bajista, no ha logrado superar con claridad la media móvil de 200 periodos. Recientemente estábamos ya sobrecomprados encima de esta media móvil y vean cómo durante la última sesión rompimos a la baja. Viendo la tendencia, yo diría que hay una posibilidad bastante alta de regresar a la zona de los $61. Si cayera esa zona y viéramos un rebote, podría ser una formación de doble suelo. Yo diría que esa es una formación técnica que podríamos operar. Por el momento no la tocaría. Vean que la tendencia en términos generales sigue siendo muy bajista. Si nos vamos a gráfica semanal, vean cómo nunca logramos superar la media móvil semanal de 50 periodos. Como vimos al principio del video, el sector financiero fue uno de los que más estuvo cayendo y la representación del mismo es Synchrony Financial con una caída de casi el 10%. Esta es una compañía bastante importante dentro de las emisoras de tarjeta de crédito. Estamos hablando de 22 billones de capitalización de mercado. De hecho, alguna tarjeta de crédito que yo tengo, como la de Amazon Prime, ellos son los que lo emiten. Por eso digo que es una compañía bastante importante dentro del sector. Pueden ver que los ratios financieros, hay algunos con mucho descuento comparado con los promedios históricos. El ratio precio-valor en libro, por ejemplo, ya está bastante por debajo del sector de sus promedios históricos. Bien interesante. Dividendo bastante creciente, pero todavía bajo, 1.76%. Y vean que este año ha tenido dificultades en cuanto a los ingresos, pero se espera crecimiento bastante interesante en los próximos años. No es la compañía con el crecimiento más limpio, más estable en el mercado, pero bueno, para los múltiplos que estamos pagando no está nada mal. Vean por otra parte que ya ha corregido bastante desde máximos. Estamos hablando de una corrección ya del 22% cuando la bolsa sigue cerca de máximos históricos, aunque también es verdad que ni el RSI ni el MACD han entrado en niveles de sobreventa. También tengan en cuenta que los reportes de los grandes bancos e instituciones financieras están a la vuelta de la esquina. Esta es una compañía que se espera que reporten el próximo 21 de julio. Falta muy poco. Yo esperaría ese reporte de ganancia. Tal vez si cae un poco más podría ser una oportunidad de inversión. Fíjense que en términos generales, cada vez que hemos tenido fuertes correcciones por debajo de la media móvil de 200 periodos, a largo plazo han sido oportunidades de compra. Como vimos en el video de hoy, amigos, tenemos algunas compañías bien interesantes entrando en zonas de soporte muy importantes también. Empezamos hablando de Hermes International, que tiene un soporte en esta zona de los 1570. Si se fijan, es una zona que no pierde hace bastante tiempo, por lo menos desde marzo. Así que si pierde esta zona de los 1570, podríamos ir a buscar mínimos de 52 semanas. También tenemos a D.R. Horton, el mayor constructor de casas residenciales de los Estados Unidos, moviéndose en un rango. Fíjense cómo tenemos una zona muy interesante de compra en torno a los 140, 138 dólares. Pareciera que todavía podemos corregir un poco más. Por último, hablamos de Carnival Corporation, la mayor compañía de cruceros por cantidad de pasajeros transportados. En términos generales, la tendencia sigue siendo muy alcista de los mínimos del 2022. Identificamos algunos put credit spread en la zona de los 22.50, que bueno, nos podría posibilitar la compra de paquetes de 100 acciones mucho más baratos. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal y también en el comentario destacado, siempre le dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión en Smart Investor Tool que utilizamos hoy para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores donde compartimos los compra y venta para los portafolios, libros, presentaciones, artículos, análisis profundo de compañías. Ahí tenemos también el Stock Tracker para que le dé seguimiento al fair value, valor intrínseco de las compañías y también el precio objetivo. Tenemos también directo diario para miembros, servidor Discord, los cursos y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.